están con nosotros conectados, aquellos que nos visitan, siéntanse cómodos, somos la iglesia, miembros del cuerpo de Cristo, y gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Vamos a pedir a Dios que Él dirija cada cosa que hagamos, especialmente a mi hermano Waldo en la lección, y vamos a orar a Dios para eso. Hermano David, ¿puedes orar, por favor, para nosotros, Amén. pedir a Dios por esta reunión, y vamos a recibir entonces a mi hermano para que nos pueda dirigir en la oración? Hermano David, Dios te bendiga. Amén, hermanos. Vamos a ponernos en reverencia y oremos a nuestro Dios. Dios y Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús nos dirigimos ante tu santo trono, agradecidos, porque permites una vez más tener la oportunidad de poder estar reunido a través de esta plataforma, con el único interés de poder animarnos los unos con los otros por medio de tu palabra. En esta ocasión, nuestro hermano Waldo, el que estará exponiendo el mensaje, y confiando y teniendo nuestros oídos atentos para que podamos recibir la edificación a través de la enseñanza que nuestro hermano nos dejará, y pedirte, Padre, que bendigas a nuestro hermano Waldo, dándole palabras, dándole entendimiento y sabiduría, para que por medio de él seas tú hablándonos a nosotros por medio de tu palabra. Gracias, Padre, te damos por esta bendición y dejamos estas cosas en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Queremos saludar y dar la bienvenida a nuestros hermanos que estuvieron incorporándose, como el hermano Exadiel, el hermano Marvin y también el hermano Luis Castaño, y también hermano Salvador allí con su iPhone. Muy bien, vamos a dar inicio entonces. Hermano Waldo, si puedes prender su micrófono, por favor, para que ya demos paso a la lección del día de hoy. Muy bien, hermano, te recibimos la lección. Que Dios te bendiga, mi hermano Waldo. Bueno, como dijo mi hermano Néstor, el mejor mensaje de mi vida ha sido con el micrófono apagado. Así que vamos a ver en este día algo que sucede a la iglesia de Cristo. Y cuando en nuestro quehacer diario predicamos a Cristo, diariamente predicamos a Cristo. Y cuando encontramos a alguien a quien predicarle a Cristo, a veces, muchas veces andamos trayendo, yo he visto hermanas, incluso mi señora, que andan trayendo folletos en su cartera, algún folletito para entregar. Y yo tengo uno aquí en mi mano que dice: servimos a Cristo sin pertenecer a ninguna secta. Después tengo otro que dice: requisito para la salvación de mi alma. Y así durante todos estos años hemos tenido muchos folletos donde hablan de Cristo y de la iglesia de Cristo. Cómo nos comportamos, qué es lo que hacemos, cuándo lo hacemos. Y también hay folletos que dicen Iglesia de Cristo. Hay un folleto que dice Iglesia de Cristo que no tengo en mi mano, pero... Y es para los que no nos conocen a nosotros. Aquellos que no saben nada de nosotros. Entonces, el título de esta lección le puse yo: el que predica, que practica. Nosotros, cuando predicamos el Evangelio, contamos a la gente por qué que somos cristianos, por qué somos cristianos, qué es lo que hacemos en la iglesia de Cristo. Le contamos a la gente que nos reunimos en el local de la iglesia, qué cosas hacemos ahí. Le contamos que cantamos alabanza al Señor sin música. Le contamos a la gente que nosotros oramos con orden, ¿no? Porque siempre hay un hermano que nos guía en la oración y los demás escuchamos. Le contamos de la comunión que tenemos con los hermanos. También le contamos
que nos reunimos el día domingo. ¿Para qué nos reunimos? ¿Cuál es el propósito? Los folletos se han regalado por muchos años, y este folleto que dice Iglesia de Cristo fue regalado por muchos años, repartido por un hermano que de todos estos años que ha sido mi amigo. Hemos trabajado juntos por ahí en algunas cosas y él repartía estos folletos desde hace más de 20 años, me parece. Y como hemos regalado este folleto por tantos años, el folleto en pocas palabras describe lo que es la Iglesia de Cristo. La doctrina verdadera de la verdadera en Jesucristo, la doctrina verdadera de Jesucristo. Y por ahí me pregunto yo, si alguna persona después de leer este folleto decide visitar la iglesia que está en la ciudad donde nosotros predicamos, donde predica Sergio, Marvin, Luis Botero, el hermano Mario Arellano, cualquiera de ustedes. Si alguien decide visitar la iglesia, aquellos que no nos conocen como iglesia, que no saben cómo actuamos y qué es lo que hacemos, siempre vamos a decir nosotros que somos la iglesia verdadera. Y muchas personas se van a interesar en querer conocernos. Entonces, si después de platicar con la gente, después de contarle a la gente lo que hacemos, si la gente decide visitar la iglesia, me llama la atención saber cuando esta persona se retira del local de la iglesia, si ella ha encontrado en los miembros de la iglesia, en la doctrina, en la forma de actuar de nosotros, en la comunión de nosotros, si ha encontrado realmente lo que nosotros le contamos antes a ellos. Nosotros le contamos cómo era la iglesia, cuál era la comunión con los hermanos. Y esta persona decide entrar. Y después cuando se va, yo quisiera saber si esa persona va a volver. Y vamos a ver algunas razones por las que yo creo que no va a volver la persona. Posiblemente cuando esta persona se vaya en su espalda va a decir, vamos a ponernos imaginariamente un letrero a esa persona, donde va a decir, ¿a qué vine? Esto no es lo que me contaron. Perdí el tiempo. Por ejemplo, cuando nosotros decimos y predicamos el Evangelio, nosotros podemos decir que predicamos el amor. ¿Cuál es el amor? En Juan capítulo 13, versículos 34 y 35, ¿no es cierto? Dice la palabra de Dios así: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. ¿Cómo? Como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos para los otros. Cuando esta persona entra al local de reuniones y ve que no existe ese amor que nosotros le predicamos, porque nosotros sabemos por muchos años que a veces no hay tal amor en la iglesia. Muchos hermanos, lamentablemente cristianos, por muchos años nunca aprendieron lo que es el amor, ¿no es cierto? Lo que es el amor de Cristo. Me perdió el machete de el chileno. Gracias. Ahora sí. Bien. El amor es más que un sentimiento, ¿no es cierto? No es el amor que conocen todos, el que enamoramos a la novia, nos casamos, o decimos amor que queremos a nuestros hijos, que tenemos mucho amor por nuestros hijos. El amor es más que un sentimiento, es entrega,
es sacrificio, es dedicación, perdón, corrección, ¿no es cierto? Cuando hablamos del sacrificio, del amor, el sacrificio, podemos hablar del amor de Dios, cuando entregó a su Hijo Jesucristo en el madero de la cruz para la redención de nuestros pecados. Ese es el amor más grande que hay. Porque nosotros todos pecadores, no mereciendo nada, Dios el Padre entregó a su Hijo para que nosotros pudiéramos tener la bendición y la posibilidad, si obedeciendo sus mandamientos, ¿no es cierto?, tengamos la posibilidad de tener vida eterna. A veces los cristianos no los amamos unos a otros, lamentablemente. Y cuando una visita como esa entra, las visitas cuando entran observan todo, hermano, todo. ¿Tú crees que no? Todo te observan. Porque ellos están observando todo lo que tú les enseñaste, todo lo que tú les predicaste, todo lo que tú les hablaste. Tú le dijiste que Jesucristo es amor y ellos quieren ver reflejado en las personas que están reunidas en la iglesia el amor de Cristo. Y a veces los cristianos no reflejamos eso. Y esa persona, cuando salga, no vuelve más. Y eso que hacemos, perdemos un alma. Perdemos la oportunidad de conquistar una persona para Cristo. Perdemos la oportunidad de seguirle contando toda la historia del Señor. Perdemos la oportunidad de contarles cómo conseguimos llegar a ser cristianos nosotros. Porque nosotros no reflejamos el amor de Cristo entre nosotros. Me da mucha tristeza esas cosas a mí. Yo por 40 años he estado en la iglesia y he conocido casos como esos. Es triste saber que a veces cuesta mucho trabajo hablarle a la gente y que la gente tenga el deseo de asistir al local de reuniones para saber que lo que nosotros le contamos de Cristo, que nosotros le contamos del amor, que lo que nosotros le contamos de la compasión y la unidad que es la iglesia, no se vea reflejada entre nosotros y esa persona se pierde. Eso debería dolernos el corazón a cada uno de nosotros. Sería frustrante para alguien que llega por primera vez al local de iglesia, ¿no es cierto?, que la primera cualidad de los cristianos no se cumple. Le decía, es frustrante para la persona que asistió, le decía ser más frustrante para nosotros, porque nosotros perdimos un alma, perdimos la oportunidad de conseguir a alguien más para Cristo. ¿Por qué? Por nuestras acciones. Porque nunca nos metimos a Cristo en el corazón. Nosotros tenemos que meternos a Cristo en el corazón. Ahí, tiene que estar en nuestra sangre, para que podamos actuar según las Escrituras. También predicamos a las personas la unidad. En Juan capítulo 17, en el versículo 21, vamos a buscar acá la Escritura. Juan 17. Versículo 21 al 23, vamos a leer lo siguiente. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo la he dado, para que sean así, para que sean uno, así como nosotros somos uno, el Padre y el Hijo. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos ¿en qué? En unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Y que los que han amado, a ellos también a mí me has amado. La unidad de la iglesia es fundamental
Es fundamental la unidad de la iglesia. A mí me hace recordar en el libro de los Hechos, después de la predicación de Pedro el día de Pentecostés, cuando los cristianos le preguntaron a Pedro, ¿qué hacemos? Y Pedro les dijo que debían de bautizarse cada uno para el perdón de sus pecados en nombre de Jesucristo y para la promesa de vida eterna. Y yo leía después, más abajo, que los cristianos concurrían juntos al templo, oraban juntos, cantaban juntos. Esa era una unidad de los cristianos. Yo ahí veo un grupo de personas que deben ser un ejemplo para nosotros, el ejemplo que debemos de tomar los cristianos en estos días. ¿Y por qué no somos unidos muchas veces? Porque no tenemos a Dios en el corazón. Porque no hemos puesto a Cristo en el corazón. Yo en estos 40 años en el Evangelio he visto tantas cosas. He visto hermanos en mi congregación donde yo aún me reúno. En plena reunión, ¿no es cierto? Uno apagaba el ventilador. En esos tiempos teníamos ventilador de techo que era lo máximo que había. El otro se paraba y lo apagaba. El otro se paraba y lo prendía. Si nosotros tenemos una visita, en ese momento, ¿ustedes creen que esa visita va a volver? ¿Ustedes creen que esa visita va a creer que nosotros somos unidos en un mismo sentir? Jamás. Y vamos a ver otra vez a una persona que se para antes que termine el servicio, unos minutos antes, y se va. Y no vuelve, porque en su espalda yo quiero creer que leo un letrero que dice, esto no es lo que me vendieron. Yo vine a perder el tiempo. No vuelvo más. Así, los cristianos a veces predicamos, ¿no es cierto? Es triste la vida de los cristianos a veces, porque predicamos y no hacemos lo que Dios quiere. ¿Ah? Los cristianos debemos de ser prácticos. Debemos de predicar la unidad entre los cristianos, en un mismo sentir, en un mismo amor. ¿Y sabe por qué está la diferencia? Porque algunos estudian la palabra de Dios y otros hacen que estudian. Nunca vamos a llegar al mismo concepto. Porque los que estudian saben lo que Dios quiere de nosotros. Y los que no estudian están más en el mundo que en las cosas de Dios. Yo me he dado cuenta de hermanos predicando el Evangelio, porque yo sé que cada uno que predique el Evangelio hace un esfuerzo terrible para hacer una buena lección, para que la congregación se pueda nutrir de alimento espiritual. Y he visto hermanos que están ahí sentados jugando con su teléfono, sentados jugando con papelitos y no prestando atención. Por eso que nunca van a entender lo que es Cristo, nunca van a entender lo que es la unidad. ¿Usted cree que esa persona va a volver a la asamblea? ¿Va a volver un día al local de reuniones? No va a volver jamás. Nosotros lo estamos echando. ¿Por qué? Porque predicamos y no practicamos. Predicamos lindo afuera, pero cuando estamos adentro no practicamos. Hermanos, a veces estamos nosotros echando a la gente afuera. Los cristianos que no tienen interés, los cristianos, yo un día pensé que los cristianos eran de medio pelo, porque algunos solamente van al local de la iglesia para mostrarse, para que el hermano que predica, o el hermano líder, entre paréntesis, ¿no es cierto?, no le vaya a decir por qué no fuiste a la iglesia.
porque así es la cosa. También, mi hermano, predicamos nosotros, los cristianos, que debemos de reunirnos el primer día de la semana. En el libro de los Hechos, en el capítulo 20, en el versículo 7, dice lo siguiente. Seguro que cada uno de ustedes ya lo conoce porque lo han leído un montón de veces. Y ya saben en su corazón lo que dice. Pero lo vamos a leer igual. Hechos, capítulo 20, versículo 7. Dice, el primer día de la semana reunió a los discípulos para partir el pan. Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Seguramente que cuando nosotros hablamos con las visitas le contamos a la gente, ¿por qué es el primer día de la semana? ¿Por qué nos reunimos el primer día de la semana? ¿Para qué nos reunimos? ¿Cuál es el propósito? Le contamos a la gente. Le decimos nosotros nos reunimos el primer día de la semana porque celebramos o recordamos la muerte de Cristo para la redención de nuestros pecados. Le contamos que cantamos alabanza, le contamos que oramos al Señor, le contamos que tenemos el alimento espiritual, le contamos a la gente que el pan representa el cuerpo de Cristo clavado en el madero de la cruz. Le contamos con mucho orgullo que tomamos la cena del Señor porque el jugo de la vid representa la sangre de Cristo derramada en el madero de la cruz. Y la gente se interesa. ¿A qué se interesó? No nos conocen a nosotros, pero se interesó y quiso ir al servicio. ¿Y sabe lo que dice? Sergio Pino predicó, le predicó a Javier Serrano. Javier Serrano se interesó. Dice, no los conozco, pero voy a saber qué es lo que son. A ver si es tan lindo lo que contaron. Pero Javier Serrano llega, entra al local de reuniones y se encuentra con un grupo de personas que él no conoce, que nunca habló con ellos. ¿A quién conoce Javier Serrano? A Sergio Pino. Pero ¿qué es lo que pasó? Sergio Pino faltó el domingo. Sergio Pino faltó el domingo. Y Javier Serrano entonces se encontró con un grupo de personas que él no las conoce. Y muchas veces el grupo de personas o los cristianos de ese lugar ni cuenta se dan que llegó la visita. Nadie los saluda, porque los hermanos están hablando entre ellos antes de comenzar el servicio. Y dedicamos que los cristianos nos reunimos el primer día de la semana. Pero Sergio Pino no fue, que fue el que predicó Javier Serrano. ¿Cuál es la imagen que se va a llevar Javier Serrano de Sergio Pino o de la iglesia? Si quién debería estar el primero ahí, decía haber sido Sergio. Cuando llegó Javier tenía que estar Sergio en la puerta para recibirlo y presentarlo a los hermanos. Pero no pasó eso. Entonces Javier Serrano se sentó, observó. Antes que terminó el servicio, Javier Serrano buscó la silla cerquita de la puerta, porque eso es lo que hacen las visitas. Fíjense ustedes, siempre buscan la silla cerquita de la puerta. Se fue Javier Serrano. Y perdimos a Javier Serrano. Porque Javier Serrano no le va a creer más. Porque Sergio Pino le predicó que cada primer día de la semana nos reuníamos para celebrar la cena del Señor. ¿Y por qué la celebramos? ¿Y por qué nos reuníamos? Los que no nos conocen, cuando actuamos de esa forma, seguramente que no los van a conocer jamás. Porque se llevaron una mala imagen de los que predicamos el Evangelio. Por eso la iglesia del Señor a veces no crece, hermanos. Porque a veces nosotros mismos, los cristianos, con nuestras actitudes, los echamos. También decimos que combatimos el pecado.
hablamos de combatir el pecado. ¿No es cierto? Y le decimos que no somos pecadores porque creemos en Cristo Jesús. Y porque la palabra de Dios la llevamos en el corazón. Porque tenemos amor por Cristo, porque Él es nuestro Salvador, es nuestro abogado ante Dios. Cuando cometemos algún pecado, Él es nuestro abogado, Él nos representa. Y hablamos muy bonito a la gente. Pero a veces, cuando nos vamos, dejamos de predicarle al Señor. Seguimos el transcurso del día, de la semana. Aquella persona que le predicamos no se olvida de nosotros. Y nos va a ubicar en cualquier momento. Y van a decir, ese es cristiano. Entonces van a decir, ese cristiano. Si el amigo es mentiroso. Si el amigo anda fumando. Si el amigo usa mal vocabulario. Si el amigo usa malas expresiones. Y nosotros decimos que combatimos el pecado. Cuando estamos haciendo eso. Nosotros corremos muchas veces a la gente del local de reuniones. Nosotros los corremos, a veces no los dejamos ni llegar. Porque si nosotros le predicamos yo, Waldo Sánchez, le predico a Luis Fernando Castaño sobre todas las cosas que Cristo ha hecho, sobre los milagros, sobre el sacrificio de Cristo, sobre la unidad de la iglesia, sobre la oración, cómo cantamos, por qué cantamos así. Y le cuento por qué nosotros actuamos según la nueva ley. Y le digo que ahí estamos nosotros porque hemos evitado el pecado, porque Cristo nos salvó. Pero Luis Fernando, 2 o 3 días después me encuentra por ahí y me encuentra que estoy mintiendo. Y Luis Fernando me encuentra que estoy hablando malas palabras, usando mal vocabulario. Me encuentra que estoy engañando a la gente. ¿Ah? O Luis Fernando se va y está detrás mío en la caja del supermercado. Y la cajera se equivocó y en vez de darme 9 pesos de vuelta me dio 10. Y yo en vez de ser honradamente decirle, mire, estos 10 pesos no son míos, porque yo sé que eso se lo van a descontar a la cajera al final del día. Yo me los guardo y me voy. ¿Cuál es la opinión de Luis Fernando? ¿Ese cristiano, va a decir? ¿Ese es cristiano? No sirve. Los que no nos conocen, no los van a conocer, los van a conocer, pero en la parte mala nuestra. Los que no nos conocen, aquellos que le predicamos, deberían de conocernos, pero conocernos bien, como Dios quiere, según las leyes de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero a veces los cristianos damos malos ejemplos. Predicamos y no practicamos. A veces decimos que combatimos el estancamiento. Decimos que estudiamos mucho la palabra de Dios. Y no estudiamos nada, amigo. En el libro de Oseas, en el capítulo 3, en el versículo 6, dice que el pueblo de Dios, por falta de conocimiento, fue destruido. Porque nosotros los cristianos, muchas veces, no todos por supuesto, muchas veces dedicamos más tiempo a ver la televisión, dedicamos más tiempo a las amistades, pero muy poco tiempo a tener conocimiento de lo que Dios quiere de nosotros. Por eso nosotros corremos la gente, o la votamos, como dicen los colombianos, votamos la gente. Por eso a veces la iglesia no surge, no crece en número, porque a veces somos cristianos hipócritas, predicamos y no practicamos.
Mi hermano, yo he tenido en 40 años o más en la iglesia experiencias bien feas, aún con predicadores del Evangelio. En una oportunidad, un hermano vino a predicar, que estuvo en Mendoza y predicó. Nosotros teníamos visita. El hermano sabía que teníamos visita, ¿por qué? Porque el hermano que dirigió el culto anunció que teníamos visitas. Y este hermano predicador, y escúchenme bien lo que les digo, usó un texto de la Biblia, que ni me acuerdo cuál es, pero lo usó, y el resto de los usó 40 minutos, ¿no? Y más, porque un texto de la Biblia lo lees en un minuto. El resto del tiempo, hermano, lo usó en contar la historia donde había estado él, que había estado en Nicaragua, que en Costa Rica, que en Honduras, visitando hermanos, haciendo beneficencia, ayudando a hermanos pobres, que había estado en África, que contó toda la historia de su vida, pero nada dijo de Cristo. ¿Qué es lo que hacía falta para las visitas? A las visitas tenemos que hablar de Cristo. No le podemos ir a hablar historias de la vida. A veces nos equivocamos los cristianos. Por eso los cristianos a veces predicamos y no practicamos. Mi hermano, hoy día dijo Alberto por ahí que venía con casco porque yo le iba a pegar palo. Es mi forma de decir las cosas. Yo siento las cosas así. No las siento de otra forma. Y hoy mi lección no es muy larga. Pero hay una cosa que yo quería decir a mis hermanos que predican el Evangelio por tiempo completo. A mis hermanos que son líderes en las iglesias, líderes entre paréntesis. Hermanos, a veces se cometen errores, los hermanos predicadores. Yo pienso que los hermanos predicadores tienen que tener un plan B. Y le voy a decir por qué. Porque mi hermano David Rodríguez va a presentar una lección para edificación de la iglesia. Porque la iglesia ya tiene muchos años y los hermanos que están ahí enfrente tienen ya muchos años en el Evangelio. Entonces el hermano David Rodríguez va a presentar una lección sobre Apocalipsis. Algunos sabrán de Apocalipsis, otros más, otros menos, pero es una lección para hermanos ya con mucho tiempo. ¿Qué pasa cuando de repente nos cae una visita inesperadamente al local de la iglesia y se nos sienta ahí? ¿Mis hermanos que predican el Evangelio tienen un plan B o van a seguir predicando, mi hermano David Rodríguez, Apocalipsis? El plan B, hermanos, debe ser, sobre todo los que predican por muchos años de tiempo completo y todo esto, que tienen pero mil años más de experiencia que yo, deben que tener plan B. Cuando nos llega una visita así, cambiamos la lección. Dejamos a mi hermano David con Apocalipsis que lo guarde ahí abajito para otra oportunidad, y mi hermano David sabe bien cómo le va a enseñar a la gente sobre Cristo. Hablemosle de Cristo a la gente que recién llega. Hablemosle del amor de Cristo. ¿Por qué murió en la cruz? Del sacrificio de Cristo, cómo fue humillado Cristo. Hablemos a la gente de la iglesia de Cristo. ¿Por qué nos llamamos cristianos? Ese debe ser el plan B. Porque si nosotros seguimos, mi hermano David, aunque llegue una visita y va a seguir hablando de Apocalipsis, capaz que la visita no entendió nada, no tiene idea de lo que es Apocalipsis. Porque a lo mejor la visita entró porque afuera, en la entrada del local, decía Iglesia de Cristo.
Y la gente quiere escuchar de Cristo los que no nos conocen a nosotros. El plan B para los predicadores del Evangelio. Mis hermanos, espero que, yo sé que cada uno de ustedes no van a cometer el error de predicar y no practicar. Pero yo he visto muchos hermanos, predicadores, que predican pero no practican. Ha dolido mi corazón muchas veces por esas cosas. Porque si tú te paras del frente del púlpito, usas un solo texto bíblico y después cuentas tu vida personal, a la persona, primero, a los que estamos ahí no los dejó ninguna enseñanza. Y segundo, a la persona que asistió tampoco. Y esa persona la votamos, como dicen los colombianos, o la corremos. No la vamos a tener para nosotros. Ellos no nos conocen, le predicamos el Evangelio y se van yendo sin conocernos. Debe haber una tristeza en nuestro corazón. Debemos de alertar a la cooperación, a nuestros hermanos en Cristo sobre estas cosas. Tenemos que predicar y practicar. Si no nos sirve, si no estamos para haciendo nada, nada, de nada, mi hermano. Ya le dije que mi lección no era muy larga, pues no me dedico a esto, a predicar el Evangelio yo. O sea, yo predico el Evangelio como manda Dios, pero uso los talentos que el Señor me ha dado. Les doy gracias por haberme invitado a traer una lección y doy gracias a Dios que pueda hacerlo. Mis hermanos, muchas gracias por su atención. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Amén, hermano Waldo. Gracias a Dios por permitirnos estar en plataforma y traer una lección que es ciertamente motivo de meditación y de consideración para todos aquellos que estamos acá en la plataforma. Vamos a orar a Dios para agradecer este momento. Vamos a tener una noche mendocina. Oró mi hermano David. Le voy a pedir a mi hermano Alberto que pueda orar ahora. Y siendo el expositor mi hermano Waldo. Así que vamos a orar al Señor. Vamos a dar gracias. Hermano Alberto ya está allí para guiarnos en la oración y agradecer a Dios por este momento en que hemos pasado juntos y en compañía de su palabra. Hermano Alberto. Ponemos. Una vez más, Señor, queremos ir delante de tu presencia, agradeciendo siempre toda la bondad y el amor recibido de tu mano. Agradecemos, Señor, porque sabemos que tenemos la protección de ti y de tu mano, aún siendo siervos inútiles delante de ti. Te rogamos en especial por todas aquellas personas que han escuchado esta noche el mensaje y los hermanos involucrados en este trabajo, y agradecemos tener, Señor, personas dedicadas a esto, en aprender, practicar y enseñar a otros, Señor. Gracias por Waldo y su trabajo en esta noche, y sabemos, lo que lo conocemos, lo hace de corazón, poniendo todo en sentimiento y hablando, sabemos que de su boca salió tu palabra. Queremos ser mejores hijos tuyos, aún fallando cada día, Señor, en nuestras vidas. Queremos corregir nuestra postura cada día para que todo lo bueno, todo lo amable sea con nosotros, para exponer a otros, Señor, y ser mejores hijos tuyos. Te rogamos, Señor, por aquellos que han escuchado tu palabra por Facebook y tal vez, Señor, tengan un sentimiento de corrección de sus vidas, que puedan poner en práctica lo escuchado esta noche, y si hay alguna persona que quiera saber más de ti, que pueda comunicarse, Señor. Te rogamos por aquellos que están enfermos y sabemos que sufren enfermedades en este mundo y esta pandemia y los problemas económicos. Sabemos que muchas personas están sufriendo por esto. Rogamos y que seamos nuestros instrumentos en tus manos para llevarle una palabra de alivio, la palabra que ellos necesitan, y sobre todo de tu amor, que a pesar de poder estar en las peores condiciones, pueden tener la salvación y la compañía tuya, Señor.
Te rogamos por aquellos que no están entre nosotros, que han abandonado tu camino. Sabemos su posición, que es peor que antes por conocer la verdad. Pero nuestro deseo que ellos revivan en su corazón lo que eligieron en su juventud y puedan volver, Señor, a tus caminos. Te rogamos también por los que están solos, los que están tal vez lejos de sus familias queridas, de sus amigos, de sus hermanos, y que puedan, Señor, tener y encontrar la compañía necesaria. Te rogamos, Señor, en especial porque sabemos que hay muchas personas perdidas en este mundo y nos dejaste de ser sacerdotes tuyos, siendo la sal, la luz y llevando a ellos, Señor, la salvación eterna. Queremos ser instrumento de tus manos. Por Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, gracias hermanos, gracias a todos que están en la plataforma. Me gustaría recibir algunos comentarios sobre lo expuesto por hermano Waldo. A lo mejor ustedes han vivido alguna experiencia similar o algo parecido, o quizás será algo que no es tan así, pero bueno, ¿qué les parece la lección? ¿Han escuchado, han vivido alguna experiencia que pudiéramos también colaborar con lo que Waldo ya ha mencionado? ¿Alguien por allí? ¿Alguna manito? Por ahí está Marvin. Marvin, te escuchamos, mi hermano. Bienvenido. Gracias, no, agradecerle a mi hermano Waldo por este tema que en realidad es uno de los temas que nos hace falta escuchar de vez en cuando porque nos pone los pies sobre la tierra. Me acuerdo yo que aquí en la iglesia donde yo soy miembro, habíamos llegado a un buen término hablando del plan B que decía el hermano, que cada vez que un predicador, habíamos varios predicadores, cada vez que un predicador iba a dar un estudio sobre un tema que solamente los que conocen, ¿verdad?, podían manejar y entrar a una visita, los otros predicadores, uno en especial, tenía que estar atento a la visita que entrara. Y cuando la visita entraba, entonces este hermano predicador lo invitaba a hablar sobre el plan de salvación, sobre el propósito del por qué había venido y empezar a darle todo el aporte, ¿verdad?, que se necesita. Entonces, tal vez creo que también es una forma de poder colaborar con el hermano que está adelante, dando una explicación para que los demás salgan beneficiados y también las visitas salgan beneficiados, ¿verdad? Si había más visitas, pues habían hermanos encargados de llevar a estas visitas y explicarles un poco mejor desde el inicio las dudas que tuvieran y todo eso, ¿verdad? Entonces, puede ser que tal vez también sirva para los que, decía el hermano, tener un plan B, ¿verdad? Eso fue lo que hicimos nosotros y ha servido bastante porque el hermano no ha tenido el predicador no ha tenido que suspender la clase o cambiar la clase porque las visitas ya están siendo pues escuchadas y también aconsejadas, ¿verdad? Doctrinadas en cuanto a eso. Entonces, digo yo, ¿verdad? Tal vez pueda servir de algo. Muy bien, hermano Marvin, interesante esa acotación acerca de lo que ya mencionaba nuestro hermano Waldo. ¿Algo más que le gustaría subrayar? ¿Alguna apreciación? Hermano Néstor, te escuchamos. En tu micrófono, por favor. Ahí está. Sí, a mí me parece importante porque el apóstol Pablo encarga a Timoteo, en primera de Timoteo, ser así en todas partes. Y con eso, pues no vamos a tener ningún problema, porque si nos portamos como buenos cristianos, llevando el fruto del Espíritu siempre, bueno, no vamos a tener ningún tipo de problema para que otras personas que nos vean a nosotros puedan obedecer. Y con respecto a cuando uno, lleva a una persona a la iglesia, pues a veces son tantos motivos por la cual los hermanos van a la iglesia, las personas, los visitantes van a la iglesia. No todos van con la misma intención. Claro está, nosotros siempre debemos como que dar el buen ejemplo, pero hay visitas, por ejemplo, cuando yo me hice cristiana, nosotros fuimos a la iglesia, pero era buscando, después de haber venido de varias denominaciones, nosotros cuando llegamos a la iglesia de Cristo, que bueno, conseguimos una dirección por internet, no fue que alguien vino y nos habló, sino por internet,
Bueno, nosotros llegamos, pero fue para observar cómo era la predicación allí, qué se enseñaba, si estaba conforme a la palabra, porque bueno, ya habíamos venido de tanto escuchar tantas cosas que no iban conforme a la palabra, que bueno, queríamos escuchar y ver algo que realmente fuera conforme a la palabra. Y bueno, si uno realmente, el que va allí de visita, va con esa intención de conseguir algo que realmente refleje lo que dice la palabra de Dios, pues no nos vamos a ir, vamos a quedarnos y seguir viendo, observando para poder dar ese paso, pues, que fue lo que me pasó a mí y a mi esposo también, hasta que, bueno, nos bautizamos porque vimos que realmente estaba todo acorde a la palabra de Dios, se predicaba realmente la palabra de Dios. Y bueno, muchos van buscando prosperidad, otros van buscando otras cosas, y cuando no les gusta, pues también se van, porque no es con lo que ellos, o sea, no es con la intención que ellos van, lo que van a conseguir, pues es totalmente diferente que lo que ellos buscan. Y bueno, otros sí andamos buscando de la palabra, pues. Y aquí estamos, firmes, tenemos 14 años y bueno, gracias a Dios. Y bueno, hermanos, los felicito, excelente elección porque tenemos que estar como quedando siempre ese buen ejemplo para todo el mundo. Son solamente en la iglesia, sino en nuestra casa, en la calle donde vivimos, en el supermercado, en todas partes. Gracias, hermano. Gracias, hermanas. Tu micrófono. Hermano Sergio tiene el micrófono apagado. Gracias. Decía yo que viene lo que dice la hermana, no viene simplemente a confirmar lo que Waldo estaba diciendo, que la gente viene a la iglesia con un objetivo de buscar algo que es necesario, que vaya a llenar el alma. Y si eso no lo va a encontrar, pues entonces ha hecho una pérdida de tiempo, como ella señalaba, Waldo. Hermano Luis, ahora te escuchamos. Por favor, adelante. Buenas noches a todos. Buenas noches, mi hermano. Bueno, en Filipenses capítulo 2, versículo 20, Pablo le escribe a Timoteo y le dice, porque todos buscan sus propios intereses y no los de Cristo. Y creo que uno de los problemas graves es eso, que a veces buscamos otros intereses. Una vez un hermano me decía a mí, hermano, hágase esa pregunta. ¿Usted puede recomendarle su vida a su vecino? ¿Usted puede decirle a su hijo, a su esposa, a sus hermanos, vea, vivan como yo vivo, que así se vive el cristianismo? Ese era más que todo el comentario. Y sí, estuvo muy bien la reflexión del hermano, que Dios le bendiga. Y adelante, hermano Waldo, que Dios lo bendiga mucho. Y siempre recordemos Gracias. eso. Podremos recomendar nuestras vidas a nuestros vecinos, a nuestros hijos. El mejor termómetro que nosotros tenemos es nuestra familia, para medir qué tan buenos cristianos somos. Porque ellos nos conocen a nosotros, bien nos conocen a nosotros. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermano, igualmente para usted. Interesante postura, porque a veces recomendamos un montón de cosas que hemos probado y podemos decirle a otro que sí, le podemos señalar la marca de algo, de una camisa, de un pantalón, decirle yo la he probado y en realidad es buena. Y la reflexión que hace el hermano Luis es interesante. Podemos recomendar también nuestra conducta a otro, nuestra forma de vivir a otro, como también podemos recomendar la marca de un auto que salió bueno y alguien entonces tiene confianza para aquello. Voy con el hermano Waldo, con el hermano Néstor, digo, y por ahí voy con el hermano Salvador, que tiene una manito. Hermano Néstor, te escuchamos. Hermano, solamente decir que el apóstol Pablo fue capaz de hacer eso. Y dijo, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Capítulo 11, ¿ya? De 1 Corintios, verso 1. Entonces, ¿somos capaces nosotros de hacer eso? ¿O le ponemos le ponemos el peso? Oye, Sergio, hace como Pablo. Y no le digo, Sergio, hace como yo, que yo soy imitador de Cristo.
Amén. O sea, es más fácil echarle la culpa al otro, ¿no es cierto? Entonces, debería ser más o menos lo que está diciendo Waldo, resumiendo un poquito. Y si me permite, ¿puedo leer un poquito lo del Facebook? ¿Cortito? Adelante, Néstor, dale. Voy a dar la palabra al hermano. Si quiere dar la Sí, palabra enseguida al vamos con el hermano Salvador que está esperando ahí. Allá. Termina, Néstor. Está bien. Los Bueno. dos, hermanito. Dice que hubieron allí Gares Castellano, Miguel Ángel Herrera Bamaca, Ramón Herrera, Gonzalo Valenzuela Nogales, Charlie Suárez Suamer, Soledad Lorca Martínez, Lauro Antonio. Hubieron un pic de 12 personas en el Facebook, ¿ya? Y algunos saludos y agradecimientos por la predicación. Eso es todo. Y Muy bien, gracias. Gracias, Néstor. Hermano Salvador, discúlpame, ahora sí, te escuchamos. Sí, buenas tardes, hermanos. Sí, nomás quería compartir este muy buen mensaje, sencillo, pero eficaz. Y es que, pues, como sabemos, ¿verdad? Que siempre ha habido predicadores, ¿verdad? Y pues acá con nosotros también tuvimos un predicador que parecíamos que sí, ¿verdad? Pero como somos seres humanos, que Satanás está siempre tentando para hacer caer, pues uno cae, pero no quiero hablar de un predicador, quiero hablar de alguien que anduvo con Jesús, andaba con el Rey de Reyes, con el Maestro de Maestros, que fue Judas Iscariote. Parece que él estaba predicando y haciendo todo lo que hacían los apóstoles, y sin embargo, predicaba, pero no vivía lo que predicaba. Ya traicionó a Jesús. Si hablamos de los judíos, de los fariseos, los maestros de la ley, hicieron lo mismo. Jesucristo les criticó a ellos, porque ellos les predicaban a otros, pero no se predicaban a sí mismos. Entonces no estaban viviendo los fariseos, los maestros de la ley, lo que ellos predicaban, ¿verdad? Entonces yo creo que aquí yo a veces he hablado lo que dice Santiago, cuando dice que no nos hagamos muchos maestros, ¿verdad? Porque somos los que vamos a recibir mayor condenación. Entonces, si vamos a ser maestros, debemos sujetarnos, ¿verdad? A quien nos manda, a quien decimos que somos siervos, de quién somos siervos, ¿verdad? Y debemos sujetarnos a Jesús, a sus palabras y predicar y vivir lo que Jesús predicó, porque Él quiere que nosotros le imitemos. Para eso nos dejó sus pisadas. Pero cuando dice, ¿verdad? Yo le he cambiado las palabras aquí cuando dice Santiago de que Dios no quiere oidores sino hacedores. Entonces yo digo que Dios no quiere de predicadores sino practicadores. Entonces sí, pues es difícil. Estamos el que está al cargo de una congregación como el predicador, y si la iglesia va corriendo muy bien, pues ahí va a tener más tentaciones, va a ponerle más tropiezo Satanás para hacer lo que caiga. Pero por eso es que tenemos las armas del Señor para resistir al diablo. Pero cuando no le resistimos es cuando sucede lo que sucede. Le predicamos a otro, pero ya no nos predicamos a nosotros mismos. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Amén, hermanos. Igualmente, Dios te guarde. Gracias por tu comentario. ¿Algo más? ¿Algún hermano que todavía quisiera todavía agregar algo más? Estamos todavía en horario. Hermano Oscar, hermano, sí, buenas noches. Buenas noches, hermanita. Enseguida. Ya. Hola, hermanos. Buenas noches. Gracias, hermano Waldo. Yo quiero lo único nomás compartir un texto que se encuentra en Hebreos capítulo 10, versículos 23 y 24. Dice: mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, perdón. Cuando los cristianos aprendemos, aprendamos a ser profesionales en Cristo, ¿verdad? Sinceros en Cristo, aprendamos a ser tan profesionales como lo somos en nuestro trabajo, en nuestras labores, entonces vamos a funcionar de la manera digna como el Señor pide a sus hijos. Mientras nosotros los cristianos, y esto no tiene que ver solamente con los predicadores, tiene que ver con la congregación, ¿verdad? Con la congregación, ¿verdad? Y mientras eso no ocurra, va a seguir pasando, hermano Waldo, exactamente lo que tú estás señalando. Se van a ver personas dentro de la iglesia que van a ser, hablemos, relajadas en las cosas de Dios, esperando que la salvación les llegue, ¿verdad?, como casi gratuitamente en las manos.
pero el Señor nos dice, nos ordena, ¿verdad? Que seamos profesionales, que seamos como soldados, que seamos como atletas, que seamos como, hablemos, labradores, o sea, seamos personas que dignifiquemos la iglesia del Señor. Y eso lo tenemos que aprender desde el primer día, desde el momento que salimos de las aguas del bautismo. Gracias, hermano. Gracias, hermano Waldo. Un abrazo. Gracias. Muy bien, interesante punto de vista. No solamente la palabra está dirigida a los predicadores, está dirigida a la congregación. Y claro, el predicador tendrá también su cuota mayor de responsabilidad, pero eso no esgrime o no deja de lado lo que los cristianos todos tenemos que desarrollarnos. ¿Algo más, hermanos? Por ahí veo medio cara de pregunta. David, se va a... Dale, David, te escuchamos. No, simplemente agradecer al hermano Waldo por su lección. Y es importante recordar todas estas cosas porque estamos viviendo tiempos muy difíciles y poder recibir la visita de personas en la congregación es motivo de mucho gozo para nosotros, para todos, y el esfuerzo que se hace, porque cuando uno invita a alguien a mirar una película, a jugar al fútbol, faltan lugares para recibirlo, pero cuando uno quiere invitar a alguien a la iglesia, siempre, lamentablemente, hay un rechazo de la gente frente a eso. Y cuando encontramos personas que se interesan, debemos esforzarnos, y estoy de acuerdo con el comentario del hermano Oscar, ¿no? Que esto no es solamente de los predicadores, evangelistas, sino también de todo miembro, porque la iglesia crece, como dice bien Efesios 4, por la actividad propia de cada miembro. Entonces, necesitamos nosotros recordar estas enseñanzas, prepararnos en nuestras reuniones entre los hermanos, hablar estos temas, cuál es el proceder correcto, sin entrar en la hipocresía, sino en la sinceridad de cómo tratar a las personas cuando nos visitan en la congregación, para que las personas puedan sentirse cómodas y que puedan entender la verdad. Hay un pasaje que es muy similar a lo que el hermano Marvin, si no me equivoco, lo coloca aquí en 1 Pedro 2:12, dice que manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Y Filipenses 4, verso 4 dice, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo regocijaos. Y el verso 5 dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. La importancia de tener tacto a la hora de tratar con las personas cuando vienen y nos visitan, y más cuando han sido invitadas por nosotros, por medio de un folleto, por medio de una lección a través de las redes sociales, por WhatsApp, etcétera, etcétera, ¿no? Que podamos nosotros cada día poder aprender más y más a tener el gozo y el regocijo y el tacto para que podamos tratar con aquellos que nos visitan. Gracias, hermano Waldo, por la lección, excelente, y gracias a todos por sus comentarios también. Muy bien. Waldo. En realidad, dos cosas. Primero, la lección no era para los predicadores, la lección era para todos los cristianos en general. Porque en realidad los que mayormente fallan son los cristianos, los de la asamblea, cuando a veces predicamos y no practicamos. Y yo quise mostrar un plan B para los predicadores, porque en realidad ha pasado eso de que un hermano trae una buena lección, pero es para la congregación completa, los que ya estamos muchos años metidos ahí, pero cuando llega alguien nuevo, a veces esas personas no entienden lo que el hermano está enseñando, porque no ha tenido la costumbre, no ha estado el tiempo ahí entre nosotros para aprender. Y después hay una cosa que me pasó hace algunos años en el sur de Chile. Yo fui con mi hijo y una hija para Bariloche y nos contactamos con una iglesia que estaba en Chile para ir al servicio, aunque nosotros podíamos reunir solos ahí. Y viajamos como 4 o 5 horas desde Bariloche hasta la localidad donde íbamos. Y yo me acuerdo que estaba loco, para mí una locura
manejar a 160 kilómetros por hora por la ruta, pero llegamos a la congregación. Y me llamó mucho la atención de que cuando nosotros llegamos, nadie se preocupó mucho de nosotros, solamente una persona que me conocía a mí de Quillota. Y cuando terminó la reunión, todo el mundo salió, se fue. Pasó el predicador y nos dijo, hola, ¿cómo le va? Chao, y se fue. O sea, si nosotros hiciéramos eso con la visita, con una visita, imagínate qué opinión se llevaría la gente. Porque nosotros no estamos acostumbrados a eso. Nosotros en Mendoza y en otras congregaciones que yo he ido, nosotros estamos acostumbrados a la visita como ir a atraparla, para que no se escape cuando está. Conversar y saludarla y animarlos. Pero son experiencias que pasan. Por ejemplo, el predicador de la iglesia, por último, se hubiera parado y hubiera dicho, bueno, hermanos, ¿cómo les va? ¿Qué sé yo? ¿De dónde vienen? ¿Qué andan haciendo? A veces los predicadores también cometemos errores. Bueno, yo soy predicador, pero en el otro estilo, más me gusta predicar el evangelio y practicarlo, no tanto en el púlpito. Para mí esto es como una novedad, predicar con ustedes. Yo sé que estoy acá metido entre un montón de monstruos que conocen el evangelio mucho más que yo, pero pasan muchas cosas como esas. A mí me gusta mucho más animar, hermano. Ir por ahí a gastarme la cintura manejando 300 o 400 kilómetros, ir a saludar a un hermano y comerle la comida y después volver contento. Así hacía con mi hermano David Rodríguez yo. Eso es verdad. Y bueno. ¿Verdad?